Capítulo 1167 del manga de One Piece, el hijo de Ida. Y tenemos otro pedido de portada. En esta ocasión los ideales de Sanji. Pide a Oda dibujar a Genzo y a Nojiko tratando de reprender a un gato, quien se acaba de robar un libro, pero pues no pueden enojarse con él porque es demasiado lindo. Vemos esta escena en la villa Kokoyashi. No hay nada muy trascendente. El título del libro que se está robando este gato es una enciclopedia de peces, pero me llama la atención que la palabra Osaka aparece en el lomo de este libro. No sé qué tenga que ver Osaka con los peces, pero me pareció bastante curioso. Y empezamos el capítulo 5 años después del incidente de God Valley, donde vemos a Morgan entrevistar a un montón de personas que han experimentado avistamientos de siluetas humanas entre la neblina, mientras toda la gente alrededor se burla de estas personas que dan testimonio. Morgan ya aparece un reportero más en condiciones, y esto aparece mucho en el manga, que son frases que Oda escribe usualmente en camisas. Lo hace de forma humorística porque realmente es una combinación de palabras en japonés y en inglés. Muchas de ellas son palabras inventadas, mal escritas desde el japonés. En este capítulo tenemos la playera de este hombre que dice Hito Dayo, o eso es lo que alcancé a entender. Está escrito entre kanji y romanji. Y el otro tiene un tatuaje que dice Ora Fukume. El significado del tipo de la playera es de día, o es el día, mientras que el del sujeto del tatuaje es una expresión que no existe, está mal escrita a propósito por Oda, pero si se pudiera traducir, pues la traducción más cercana sería oye mírame, posiblemente porque Morgan se está haciendo preguntas a este sujeto y quizás el tipo del tatuaje también quiere ser entrevistado. Y en este 1167 aparece de nuevo Pandaman, por ahí lo podemos ver detrás de Morgans. También me llama la atención los audífonos de Morgans. Sabemos que en One Piece existe la tecnología de los tone dial, los caracoles de sonido. Los de Morgans tienen un 0 y un 2, o puede ser un 0 y un 7. Siempre he tenido curiosidad de saber más sobre este tipo de tecnología. Y hay una cosa final de esta parte que me llama la atención, que es la torre del reloj. Parece que están entrevistando a estas personas en una ciudad en la que hay una torre del reloj. Y en el capítulo pasado también vimos un pueblo nevado que también tenía una torre del reloj. Yo lo conecté con el reino de Aegis porque era el que más me sonaba en ese momento, pero este me resuena un poco más ya que el clima parece más despejado. Y además tenemos la aparición de este hombre vestido de, al parecer, saco con sombrero de copa, que es bastante británico. Así que este escenario pues se asemeja un poco más al reino Aegis. Seguimos con otro reportero entrevistando a un marinero en lo que parece ser un puerto. No sabemos si este reportero trabaja con Morgans o es de algún periódico rival, y en este caso el marinero porta una camisa que dice Meke Meke, que bien podría ser una onomatopeya, aunque no encontré ningún significado para Meke Meke, así que lo voy a atribuir a una de esas veces en las que Oda experimenta con las playeras de los personajes de fondo, donde realmente no hay un significado. Y la gorra del reportero dice Roider, puede ser que signifique Rider, pero esté mal escrito. Sabemos que a Oda le gusta hacer mucho esto de cambiar o escribir mal las palabras. También puede ser el periódico en el cual trabaja. Y finalmente tenemos una escena que me llamó la atención. En la parte inferior derecha tenemos a una mujer que parece estar enamorada de un marinero, una interacción estereotípica de los marineros. Pero lo más interesante pues es que se habla del Florian Triangle. En el capítulo pasado yo estuve mencionando también este lugar por el tema de la niebla, y ahora 5 años después del incidente de God Valley pues aparece otra vez testimonios de personas que ven a una figura humanoide en un área de niebla. El reportero le pregunta si el avistamiento sucedió en el Florian Triangle. El marinero lo descarta de inmediato porque dice que ese lugar pues es conocido por ser peligroso y ninguna persona iría ahí, así que podemos decir y afirmar que no estamos hablando del Florian Triangle. En el 1166 propuse este mapa con las 3 zonas en las que se había escuchado de neblina muy espesa, o en las que habíamos visto neblina muy espesa. Sin embargo pues no se nos da más información acerca de dónde realmente pasó esto. Sabemos que es en el Grand Line, y eso nos lleva a esta viñeta de Harald atacando barcos piratas y a otros que no son piratas, que eso es también interesante, porque qué razón tendría Harald para atacar barcos marineros como lo vimos con el entrevistado, o barcos pesqueros que no tendrían ningún tipo o no representarían ningún tipo de amenaza para el gobierno mundial. Entiendo que Harald ahora está al servicio del gobierno mundial y le piden exterminar piratas, que también me sorprende que no lo hayan hecho parte del Shichibukai. Quizás en ese tiempo no existían, pero Harald pues como vemos limpiaba el Grand Line de piratas aprovechándose de una espesa niebla que no sabemos de dónde procede. Y lo curioso pues es que también atacaba barcos pesqueros. Me pregunto si esto habrá sido una prueba de parte del gobierno para ver si Harald estaba dispuesto a hacer lo que ellos quisieran, sin importar que las víctimas no tuviesen ninguna culpa. Suena algo que haría el gobierno. Y seguimos con el tema de la
neblina, que pues es bastante persistente. Oda nos está queriendo meter en la cabeza esta idea, quiere que estemos familiarizados con esto por si se nos olvidó en Thriller Bark. Al principio del capítulo pensé que estaban hablando de estos seres gigantescos que evidentemente son miles de metros más grandes que un ancestral, pero al ver que era Harald pues lo descarté de inmediato y volvemos a este mapa, el del mundo de One Piece, ahora seleccionando todo el Grand Line porque nos dicen que los ataques de Harald pues sucedió en países del Grand Line, no sabemos si del Nuevo Mundo o del Paraíso, así que eso automáticamente elimina a God Valley, que se encuentra en el West Blue, lugar en el que también surgió una neblina después del hundimiento de este lugar. También podemos eliminar ya el Florian Triangle porque el marinero, por lo menos el único al que entrevistaron, especificó que no fue en esa área y probablemente Oda utilizó a este marinero para explicar que en general no ocurrió en este lugar, así que lo descartamos. Por pura lógica y por puro descarte, pues yo propongo que esta es el área en la que Harald atacaba, pero más importante en la que la neblina aparecía. Tampoco sabemos si era neblina natural que Harald aprovechaba para no ser visto o si era generada por su contrato con el gobierno mundial. Luego tenemos el destino de los restantes piratas de Rocks. Me hubiera gustado ver lo que pasó con Gil Bastard y con el Capitán John, que son mis dos Rocks favoritos. Vemos por ahí a Big Mom, a Shirohige y a Kaido, que se terminaron convirtiendo en Yonkos, pero los dos que más me interesan, los dos más importantes de esta viñeta para mí, son Shiki y Ochoku. Vamos primero con Shiki, que es el más importante, porque dice el narrador que estos piratas se obsesionaron con controlar territorios, es decir, no ambicionaban ser Yonkos, no ambicionaban el One Piece, sino que querían tener territorios bajo su control, seguramente para gobernarlos, lo que nos abre más el parámetro para saber lo que pasó con Shiki. Al no querer ambicionar por más poder y escalar en la escalera para ser el rey de los piratas, pues Shiki se decantó por estancarse en algún país que desconocemos, así que al igual que Ochoku, Shiki probablemente aún esté, si es que está vivo, aún esté controlando este territorio. Sabemos que los eventos de la película de Strong World no son canónicos, pero en la película pues se nos muestra Meruby, que es este conjunto de islas flotantes que Shiki organizó con su poder de la Fua Fua. Me gustaría saber qué territorio es el que está controlando Shiki actualmente, si Oda se habrá decantado por un territorio nuevo inventado o si vamos a volver a ver a Meruby. Esto podría traer un conflicto para Oda porque en el caso de que fuese real el plan que vimos en la película de Strong World, alguien tendría que ir a pararlo, porque si recordamos en la película pues él planeaba atacar el East Blue y Luffy tuvo que detenerlo, entonces alguien tendría que ir a detenerlo. Esto haría que Oda tuviese que usar otra vez a los Mugiwaras como en la película y que se repitiera todo esto de nuevo en el manga, lo cual no creo que vaya a pasar porque Oda va muy rápido. La segunda opción es que Shiki fuera detenido por algún otro pirata y que nos enteráramos por ahí en algún periódico o algo. La tercera opción es que Shiki no tuviese planeado destruir el East Blue. Esto eliminaría automáticamente la necesidad de que Oda creara una trama para detener a Shiki. Y la cuarta opción, que es la más factible, es que Oda no nos va a mostrar absolutamente nada de Shiki, ya no sabremos más de él hasta el final de la historia o hasta que algún valiente pregunte en un SBS. Y en el caso de Ochoku pues sabemos que se apoderó de Hachinosu, no sabemos qué tan fuerte es como para mantener el poder en este lugar. También me pregunto por qué ningún otro de los piratas de Rocks se enfrentó a él. No me parece tan fuerte Ochoku como por ejemplo Gansui o otros piratas de Rocks que hemos visto. Me pregunto cuál será el secreto de haber retenido tanto tiempo Hachinosu, aunque por lo que vemos sí mantuvo algunas batallas porque tiene una cicatriz que le atraviesa toda la cara, cosa que no tenía antes, y además ya no tiene los labios pintados. Durante el flashback vimos que tenía los labios pintados de un color oscuro, ahora ya no los tiene. También vemos el inicio de la era pirata de Roger, lo cual me hace pensar qué fue del cuerpo de Roger. Probablemente el de Shebek se hundió junto con God Valley, pero el de Roger creo yo que podrían haberlo conservado, así que me pregunto dónde estará el cuerpo de Roger. Luego tenemos el contrato de Harald con el gobierno. Harald recibe el nombramiento de espada fiel de Dios y obtiene este tatuaje que cuando aparecieron los caballeros de Dios en Elbaf, me pregunté si este tatuaje causaba que pudiesen transportarse a través del Abyss, pero en este 1167 pues creo que no es tan así, simplemente es una marca para reconocer a quienes están o a quienes sirven al gobierno. Gracias a esto pues Harald ha avanzado en su meta de dignificar a los gigantes. Uno de los primeros pasos fue que algunos gigantes se reclutaron en la marina, en concreto 4, que posteriormente pudimos ver en la batalla de Marineford. Ya para entonces se habían unido algunos otros gigantes más y nos presentan 3 niveles de contrato con el gobierno. Información nueva: en la parte inferior, en la más baja, tenemos el contrato Senkai, que significa mar poco profundo.
que es el contrato que tiene actualmente Harald o actualmente en el flashback. Luego tenemos el Shinkai, que significa mar profundo, que es un contrato pues obviamente de más compromiso con el gobierno. Y finalmente el nivel más alto, el contrato Shinen, que significa mar abismal. Empezando con el Zenkai, pues hemos visto muy pocos personajes que lo portan. Sin embargo, como dice el Gorosei, pues no hay un límite de quienes pueden estar bajo este contrato. No tenemos un número, que es lo que nos interesa en este momento para identificar a quienes trabajan bajo este contrato. Sabemos que portan esta marca de un círculo cruzado. Sin embargo, esta marca también la portan los caballeros de Dios, así que la marca no es sinónimo del contrato Zenkai. Y también nos dice el Gorosei que el Zenkai pues simplemente es un pequeño compromiso que haces con el gobierno. Me pregunto qué tan diferente es de un contrato con los Shichibukais. Podría ser que los Shichibukais trabajen directamente con la marina y la gente bajo contrato Zenkai trabaje directamente con el gobierno. Y como dije, no sabemos el número exacto de personas bajo este contrato. Lo tenemos el contrato Shinkai, y aquí la cosa es más clara porque yo creo que quienes están bajo este contrato son los 7 caballeros de Dios más Gunko. ¿Por qué digo que 7 caballeros de Dios? Porque en el flashback de God Valley, que aún no acaba, 7 son los caballeros de Dios que se nos presentan. Es una pena que no hayamos visto más de los demás. Y pues también tenemos a Gunko. 7 más 1 son 8. Recordemos que quienes están bajo los contratos Shinkai y Shinen suman un total de 13 personas, así que ya tendríamos 8 personas confirmadas con este contrato, lo que nos puede decir de forma indirecta que el número de caballeros de Dios siempre sería 7. El 7 es un número que se relaciona con Dios, así que sería interesante que fuesen 7 los caballeros de Dios. ¿Y por qué meto a Gunko si Gunko no está dentro de esta lista de caballeros? Porque en el flashback vimos cómo se acercaba a Imu. Gunko sabe de la existencia de Imu, y para tener un contrato Shinkai y Shinen hay que jurar lealtad ante el verdadero Dios, como dice el Gorosei, que pues es Imu, es decir, hay que verle a la cara y hay que jurar ante ella. Y Gunko pues al estar tan en contacto con Imu, pues yo supongo, y es muy lógico pensar que ella tiene un contrato Shinkai. Y finalmente el Gorosei y los 5 ancianos, quienes tendrían el contrato Shinen, el más comprometido de todos. Recordemos la muerte de Saturn, seguramente en ese momento terminó el contrato. Y 7 caballeros de Dios más Gunko más 5 Gorosei suman 13 personas, justo las que el Gorosei dice que tienen contratos Shinkai y Shinen, así que los números calzan bastante bien. Luego tenemos la llegada de Harald a este lugar llamado Shangri-La, que es como la élite dentro de las zonas residenciales de Tierra Santa. Tenemos la zona de los Tenryubitos, que aún siguen teniendo casas muy parecidas a las del resto del mundo, pero en esta área del Shangri-La pues todo es extremadamente lujoso. Ya no son casas las que hay, sino son edificios como templos. Y la arquitectura pues es algo que me gusta mucho y me fascina en el mundo de One Piece, así que no pude evitar echarle un ojo a toda la serie de construcciones que se asemejan mucho a la arquitectura de la antigua Grecia. Hemos visto este tipo de construcciones también en el mundo de One Piece hundidas, por ejemplo en la mini historia de Jinbe cuando encuentra un poneglyph, y pues en otras ocasiones también hemos visto estructuras parecidas. Y pues me encantaría poder explorar este lugar a fondo. Sé que ahora no se va a tomar el tiempo de eso, va muy rápido. Ojalá crearan un videojuego tipo sandbox de One Piece en el que puedas explorar todos los lugares que hemos visto en el manga a través del tiempo. Sería mi tipo de videojuego favorito. Ya hay uno que existe en este formato, pero pues el lugar que tenemos para explorar es inventado, no es canónico, y la modalidad de juego para mí es un poco incómodo. Y pues la referencia de Shangri-La viene de la novela Lost Horizon o Horizonte Perdido, escrita por James Hilton en 1933, donde se describe una ciudad utópica en el Himalaya, en la cima del Himalaya, un lugar por el que el tiempo no pasa, o bueno, sí pasa pero muy lentamente. Los residentes de Shangri-La envejecen a una velocidad muy muy lenta, y en esta novela pues Shangri-La tenía la función de resguardar el conocimiento de la humanidad. En ella vivían monjes y personas con un alto valor espiritual, totalmente lo contrario al Shangri-La de One Piece, en el que reside la basura más asquerosa del mundo. También podemos ver a Figar Langarling un poco más envejecido, ya con barba y bigote, por ahí a Sam Sommers y a Shamrock, y le dan a Harald un Dendenmushi de larga distancia. No recuerdo que hayan hablado de uno de estos antes. Me llama la atención la tecnología de One Piece. Sabemos de los Dendenmushis y que ciertamente son de muy larga distancia, pero si ahora están nombrando específicamente uno de larga distancia, pues tiene que ser de
una cobertura aún mayor. Me pregunto cuál será la diferencia entre uno normal y uno de larga distancia, cuáles serán los límites de uno y de otro. Y tampoco se nos mostró el de Denmushi, me hubiera gustado también verlo. Luego tenemos esta parte en la que me pareció bastante graciosa la expresión de Harald. Creo que Oda no lo hizo a propósito, pero me dio mucha risa como Harald pues tiene el ojo mirando hacia la nada, no está mirando a Neptuno ni tampoco está aparentemente mirando a otra cosa, así que me dio bastante risa. Y pues estos dos se conocen, igual que Roger también lo llegó a conocer. Utilizan otra vez el chiste de la hija peluda. Y algo que me decepcionó un poco de Harald en este capítulo fue que hablara mal de Loki. Probablemente el caos que Loki provocaba en Elbaf ya era demasiado, a tal punto que ni siquiera Harald podía hacerse de la vista gorda. Pero sí me decepcionó un poco que Harald se veía muy unido a Loki cuando era muy niño, y pues ahora llegó a quejarse de él con otra persona, con un amigo, en este caso Neptuno. Y lo más importante de todo, el matrimonio arreglado entre Shirahoshi y Loki. Neptuno fue quien propuso esta idea y me pregunto por qué habrá sido. Se veía bastante interesado en que ambos contrajeran matrimonio. En estos casos de matrimonios arreglados siempre hay un beneficio para los padres, así que me pregunto por qué Neptuno habrá insistido tanto en este matrimonio. Y si se hubiese llevado a cabo y hubiesen tenido hijos, pues creo que genéticamente habrían sido increíblemente poderosos por la genética de Loki y la de Shirahoshi. También me sorprende que Neptuno le haya dicho así sin más a Harald, que no sabemos si sabe que trabaja para el gobierno, que Shirahoshi pues es una persona con un poder, o que va a tener un poder muy especiales. Creo que era una información que no debería de haberse dado, por lo menos no de una forma tan casual. Luego tenemos a Harald planeando la escuela de la Morsa. Para este entonces ya existía la biblioteca del búho. Me hubiera gustado ver a Biblo, a ver si en este entonces todavía residía en la biblioteca. Podemos ver el gran árbol en el que se iba a tallar la escuela de la Morsa, que la escuela de la Morsa es mi lugar favorito de todo Elbaf hasta el momento. Y pues Sauro llega a Elbaf buscando residencia. Harald se la da, pero no vemos cómo salió libre, cómo se descongeló, cómo Aokiji lo soltó, si es que fue él. Hubiera sido interesante que nos dieran por lo menos una pista pequeña de cómo hizo para sobrevivir. Y luego tenemos una de las partes más importantes, más interesantes del capítulo, y es Fisher Tiger causando caos en Tierra Santa. Sabemos totalmente la historia, pero esta parte en específico no, y es que Tiger se encuentra con Shanks. Esta puede ser la primera aparición de Shanks en Tierra Santa que se ha visto, y pues está ahí para ayudar a Fisher Tiger dándole información. Desde que se nombraron a los Caballeros de Dios por primera vez, me preguntaba cómo era que Fisher Tiger había logrado tal hazaña, si había un grupo de personas muy poderosas que pudieron haberlo matado. Aquí se nos explica un poco la ayuda de Shanks para que tuviera éxito Fisher Tiger, aunque me sigo preguntando dónde estaban los demás Caballeros de Dios. También podemos ver a Koala y a las hermanas Boa viviendo en las situaciones más decadentes dentro de Tierra Santa, y cuando se encuentran ambos, pues Tiger piensa que va a ser atacado por este Caballero de Dios. Sin embargo, es todo lo contrario, y tenemos pues este momento en el que me parece curioso que Fisher Tiger le arranca un pedazo de vendaje a Shanks, y seguramente pues le abre la herida que tenía recién en el rostro, lo cual hace que sangre. Podemos ver parte de la sangre fluyendo en el rostro de Shanks. Además de esto, Shanks logra quitarle el grillete del cuello a Fisher Tiger, este grillete que no puede quitarse si no es con haki, lo que nos dice que para este punto Shanks podía hacer lo mismo que hizo Luffy en Udon cuando estuvo en Wano. No me parece descabellado ni exagerado, porque pues ambos tienen relativamente la misma edad, así que está bien. Y se nos presenta pues esta viñeta que es importantísima, la más llamativa del capítulo: Shamrock y Shanks juntos en Tierra Santa. Shanks ha vuelto, como ya sabíamos que iba a pasar. Podemos ver a los dos gemelos con vestimentas muy elegantes, muy europeas. A mí en lo personal me gusta mucho la ropa de los Caballeros de Dios, y algo que me gusta muchísimo más es que Oda no repite la misma ropa, sino que prácticamente toda la ropa de los Caballeros de Dios que se nos ha mostrado es diferente una de otra. Inclusive Shamrock en su primera aparición tenía una ropa muy diferente a la que lleva en este 1167. Parece que Oda se esmeró en hacer diferentes las vestimentas, y eso me encanta. Y también parece que a Oda le gusta mucho el cine, porque no puedo evitar pensar que estos dos son una referencia a la película del Hombre de la Máscara de Hierro, protagonizada por DiCaprio en ambos papeles. Una película bastante buena que pues por lo menos a mí me encantaba cuando era niño verla. Por un lado tenemos a uno de los hermanos que es un rey vistiendo las mejores ropas, siendo arrogante y déspota, y por el otro lado pues al gemelo humilde, no solamente de ropa sino también en su forma de ser. Dos personalidades totalmente opuestas que encajan bastante con este 1167, con la aparición de
Shamrock y Shanks. Y algo muy curioso es que este capítulo yo lo leí el viernes 28. Estoy haciendo este capítulo bastante tarde porque pues justamente salió el viernes muy noche, además de que tenía otros compromisos. Pero lo curioso es que el viernes en la tarde, por televisión abierta en México, en Canal 5, pasaban El hombre de la máscara de hierro, justo la película de la que estoy hablando. Una coincidencia bastante grande, y no es la primera vez que Oda utiliza la película del hombre de la máscara de hierro para inspirar algunas de las situaciones de One Piece. Ya lo había hecho con la historia de Sanji. Y pues la pregunta más importante: ¿por qué Shanks volvió a Tierra Santa después de la ejecución de Roger? Recordemos que cuando termina esta ejecución, Baggy se decepciona de él porque decide no continuar con la piratería y no seguir los pasos del capitán, buscar el One Piece con su propio barco. Shanks en ese momento le menciona que tiene otros planes, y pues seguramente estos eran sus otros planes: regresar a Tierra Santa con un objetivo que desconocemos, siendo un doble agente para una meta que pues como dije desconocemos. También hay que recordar que las últimas palabras de Roger a Shanks hicieron que este último llorara. No sabemos qué información le dio, pero seguramente influyó mucho para que tomara esta decisión de volver a Tierra Santa. Y Harald, al verlo a él y a su hermano, pues él menciona que ya había, o tiene el presentimiento, la sensación de que ya había visto a ambos hermanos antes, lo cual no encaja con la cronología vista. No vimos en ningún momento que Harald se encontrara con los piratas de Roger o que viera a Shanks en otro momento. Creo que para que esto se sintiera más orgánico, Oda debió habernos mostrado una viñeta en la que conocía a Roger o los veía por lo menos de lejos, pero que nos mostraran una viñeta de eso, porque no encaja muy bien que Harald conozca a Shanks, a menos de que Oda nos esté guardando una sorpresa que tenga relación con esto. Y otra pregunta pues es: ¿a qué edad Shanks emprende su viaje a Tierra Santa de vuelta? Aquí hay una inconsistencia, porque para este punto Shanks ya tiene su cicatriz en el ojo, pero cuando Shanks encontró a Uta, que yo sé que la película de Uta no es canónica, sin embargo aquí lo que nos interesa es que ya tenía su propia banda pirata, su barco, pues en esta época Shanks no tenía su cicatriz en el ojo, lo que nos fuerza a posicionar este acontecimiento antes de Tierra Santa. Y como que no tiene mucho sentido que Shanks, ya teniendo su banda pirata, decidiera ir a Tierra Santa. Pienso yo que la banda que formó Shanks la empezó una vez habiendo obtenido lo que se supone que iba a buscar a Tierra Santa, así que ahí está la inconsistencia. Y sobre el sombrero pues también es bastante importante saber dónde fue a parar. Durante estos años seguramente lo escondió, un regalo de su capitán muy importante, y sería lógico pensar que no quería arriesgarlo en este lugar a que fuera destruido, así que sería bastante interesante saber en dónde lo dejó durante todos estos años, que creo que no fueron muchos, habrán sido a lo mucho unos 2 o 3 años en Tierra Santa. También tenemos la marca de contrato que porta en el brazo en una especie de bandana. Sin embargo sabemos que tiene tatuada también, como Harald, esta marca en el brazo. Parece ser que esta marca siempre va en el brazo izquierdo, que es justamente el que pierde contra el monstruo marino cuando conoce a Luffy. Aquí toma un doble sentido, un doble propósito la acción de Shanks, porque además de salvar a Luffy, pues pierde este brazo en el que justo tenía esta marca. Para este entonces ya tenía su tripulación pirata, así que me pregunto qué consecuencias habría para Shanks el haber abandonado Tierra Santa con esa marca aún en el brazo. Posiblemente podemos suponer que le infligía algún dolor, alucinaciones o alguna clase de castigo por haber dejado Tierra Santa, o probablemente siempre se mantuvo en el Zenkai, en el nivel de contrato más básico, y de forma simbólica pues perdió el brazo a propósito para que no le recordara esa experiencia de haber vivido en Tierra Santa, aunque me parece muy extremo perder el brazo. Nami se retatuó el tatuaje, valga la redundancia, de Arlong. Creo que Shanks pudo haber hecho lo mismo, lo que nos vuelve a llevar de nuevo a la hipótesis de que le causaba algún daño o algún riesgo tener ese tatuaje, y ahora tendría pues sentido que se dejara comer el brazo por parte del monstruo marino. Mucha gente ya decía que Shanks era extremadamente fuerte en este punto y que fácilmente pudo haber salvado a Luffy sin perder el brazo. Pues si mi hipótesis es correcta y le causaba alguna clase de dolor o consecuencia, estaría totalmente justificado por parte de Oda el que haya perdido el brazo de esta forma. Y también sobre la cicatriz, pues la vimos cuando enfrentó a Tiger, más bien cuando lo ayudó. Sabemos que la cicatriz fue causada por Kurohige, y la pregunta pues es ¿cuándo ocurrió esto? Pudo haber sido justo después del enfrentamiento con Kurohige que Shanks fue a Tierra Santa, por eso tenía el vendaje y la herida frescas. Por eso Tiger, cuando le quitó la venda, empezó a sangrar. Esta pelea contra Kurohige pudo haber sido su última aventura pirata antes de ir a Tierra Santa. Y la otra hipótesis pues es que peleó con él ya estando en Tierra Santa. Luego tenemos las espadas, la Cerberus y la Griffon. Podemos notar que Oda tuvo la molestia de diseñarlas de diferente forma, no son la misma espada, lo cual es un gran detalle. Y recordemos que Shanks ya tenía una espada cuando estaba con Roger,
Yo siempre creí que era la Griffon, sin embargo es totalmente diferente la espada que portaba cuando estaba con Roger que la que porta ahora, que es parte de los Figarland, lo que me hace suponer que esta espada pues se le fue otorgada en Tierra Santa. Sabemos que Shanks odia todo esto, pues es un doble agente que no sabemos qué está buscando, le trata de sacar información toda la que puede a su hermano Shamrock con algún propósito, parece que está totalmente incómodo, su verdadera felicidad pues está en la piratería, en los amigos, y se le nota bastante harto de toda esta situación de tener seguramente que fingir, por lo que me pregunto por qué se habrá quedado con la Griffon, con esta espada, si esta espada pues de alguna forma representa su conexión con los Figarland y con Tierra Santa. Una vez que concluyó su misión, quiero pensar que se despojó de todo lo que le dieron en Tierra Santa. Griffon es parte de eso, así que pues la pregunta de por qué la conservó me intriga. Luego volvemos a Elbaf, a la aldea de los pescadores, y de aquí no hay nada muy importante, pero sí tenemos un acercamiento más claro de la espada gigante que atraviesa Elbaf. Quería saber qué diseños tenía, pero pues Oda no se esmeró mucho en esta espada. Parece que tiene una especie de garabatos en la empuñadura, pero nada especial. No hay algún símbolo o algo específico que me haga querer saber más sobre ella. Vemos a Ida en cama, bastante mal. Mato está muy triste por Ida, sabemos que la admira mucho, y pues el médico realmente no tiene buenas noticias para este personaje. Se vuelve a nombrar el Consejo de los Ancianos, que le niegan cada vez que pueden a Harald el casarse con Ida. Provoca bastante impotencia ver a Ida de esta forma, sabiendo cómo la trató el consejo. Y yo sé que Harald pues casi nunca está en Elbaf, pero pues si yo fuera Harald, pues mediante mis conexiones y ahora mis nuevas conexiones con el gobierno mundial, pues habría llevado buenos médicos a Elbaf. Creo que en este punto Harald sí descuidó bastante a su familia. Y tenemos a Loki, que sorpresivamente le trae un buey enorme, que es un buey más grande que Loki, siendo Loki un ancestral, así que el tamaño de esa bestia es excesivamente grande. Le lleva este animal a Ida para que se recupere. En su lógica de guerrero, comer pues suele curar a este tipo de personajes como Luffy. Obviamente al no tener ninguna experiencia médica, pues cree que esto es de ayuda para Ida. Sale Mato muy enojada a reclamarle, sobre todo en este momento tan difícil, pero me sorprende que Loki tenga esa sensibilidad, porque yo apostaba a que Loki iba a ser quien tomara la vida de Ida, pero para mi sorpresa pues vemos que no es así. También vemos a Hirudin, que se embarcó en un viaje para conseguir médico junto con una tripulación bastante joven. Luego vamos a la aldea del Sake, lugar de donde proviene la familia biológica de Loki, es decir, Strida, su madre biológica, y pues otra vez nos detenemos a admirar la arquitectura. Me encanta cuando Oda nos muestra los lugares más claramente. Esta aldea, pues al ser la del Sake, su arquitectura se basa en barriles gigantes. Hay por ahí casas normales, pero los barriles son el común denominador de este lugar. Ojalá Oda nos alcance a enseñar todas las aldeas, y pues en unos minutos este lugar va a desaparecer, así que hay que admirarlo rápido, porque la familia de Strida, es decir, los familiares de sangre de Loki, no pueden creer cómo existe la posibilidad de que Ida se case con Harald, pues esto vuelve locos a los familiares. Ya en esa viñeta me parecían asquerosos estos personajes, pero no pensaba que iban a llegar al grado de envenenarla. Esto sí me sorprendió bastante, porque justo la familia de Strida fueron quienes envenenaron a Ida. No sabemos cómo, por su bar pasaba mucha gente, así que seguramente contrataron a alguien, porque no creo que ni siquiera hayan tenido la valentía de hacerlo ellos mismos. Y nos hablan de un tema que para mí es bastante despreciable, que es el estatus. Si hay una palabra que yo detesto, es estatus. Por miedo a perderlo y a perder las riquezas y el nivel que implicaba ser familiares de la realeza, pues cayeron en lo más bajo de asesinar a uno de los personajes más carismáticos y más bondadosos del mundo de One Piece. Ida hizo lo que Strida nunca podría haber hecho, y a pesar de que Loki era el hijo del otro matrimonio de Harald, ella jamás protestó. No solamente se quedó ahí, sino que fue al extremo de adoptar a Loki, aún sabiendo lo caótico y peligroso que era. Contra todas las posibilidades que existían, Ida adoptó a Loki. Por eso el título de este 1167, el hijo de Ida. Y ver cómo estos gigantes le envenenaron, y todo por el estatus, es algo que personalmente me hace hervir la sangre. Así que creo que se tienen bien merecido lo que les pasó, porque en la última viñeta vemos cómo Loki arrasó con toda esta aldea del Sake y asesinó a todos sus familiares de sangre y a los que envenenaron a Ida, preguntando si realmente no va a morir, porque Ida fue la única madre verdadera que tuvo Loki, mostrándonos ese carisma que demostró cuando sintió pena por la muerte de sus amigos animales. A mí por lo general
me sorprendió que no solamente no fuera Loki quien acabara con la vida de Ida, sino que fue todo lo contrario, destruyó toda la aldea solo por ella. Estamos volviendo poco a poco a Elbaf. La próxima semana sí va a haber manga. Sorprendentemente pensaba que la próxima semana habría descanso, pero no. Y pues esto es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención de este 1167 y esperar que sigue.